Se abre la sesión. Secretaria, cuenta. Sí, presidente. Dos documentos. Uno, dar cuenta de un ejemplar del Manual de Derecho de Familia que envió la profesora señora María Sara Rodríguez Pinto, que es profesora de Derecho Civil en la Universidad de los Andes y que ella envió como un aporte a la comisión. Así que aquí está, presidente, para la biblioteca de la comisión. Mandó uno, sí. Vamos a decirle que el senador Provence requiere. Que Bueno, necesita agradecerle el aporte. Manda a la comisión con destino a la biblioteca. No, a la biblioteca de la comisión. De la comisión. De la comisión. Agradecerle infinitamente el aporte. Muy bien, presidente. Y segundo, presidente, hay una comunicación de la encargada de asuntos parlamentarios en la representación de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Chile, señora Magdalena Abarca, para manifestar la disponibilidad de ella y la solicitud para la comisión, si es posible participar durante la tramitación del proyecto sobre enfoque de género en las caletas pesqueras, que el otro día ya escuchamos a la representante de las caletas pesqueras para que lo tenga presente la comisión. Nada más, presidente. Gracias. Bueno, vamos a continuar la discusión del proyecto. Hemos entendido que ahí está del Ministerio de la Mujer, está la señora Grace, la señora Laura y Paloma. Del Ministerio de Justicia está don Mario Bustos, que está conectado. Y del Instituto Nacional de Derechos Humanos también estaría la señora Katia Aguilera, que no sé si está. No está. Y, bueno, saludar a la senadora Pascual, la senadora Allende y el senador Provence. Secretaria. Presidente, en la última sesión quedaron varios indicaciones pendientes. No sé, Ejecutivo, si tienen alguna propuesta. Presidente. Grace. Buenos días, señor presidente, y a todas las senadoras y senadores por su intermedio. Efectivamente, hay indicaciones que se encuentran pendientes y queríamos solicitarle a la comisión poder votar el artículo 166 de las indicaciones que está en la página 32 del comparado. Sí, presidente, en la página 32, aquí el texto aprobado en general por la comisión y aprobado a su vez por la Cámara de Diputados es que derogar los artículos 166 y 167. El 166 es el que se refiere al caso de la mujer casada, a la que se hiciera una donación o se dejara una herencia o legado, con la condición precisa de que las cosas donadas, heredadas o legadas no tenga la administración el marido. Aquí hay... ¿Patrimonio reservado? No, exactamente no, pero... Y luego, en el artículo 167, si en las capitulaciones matrimoniales se hubiera estipulado que la mujer administre separadamente alguna parte de sus bienes, se aplicará en esta separación parcial las reglas del artículo precedente, o sea, el 166 que regula. Bueno, aquí, como le digo, el texto aprobado en general es derogar estos artículos 166 y 167, pero hay una indicación de las senadoras Pascual y Allende, que ya se dio lectura, presidente, pero ellas proponen reemplazar el artículo 166. 166, presidente. ¿Le damos lectura o que...? Sí, pero eso quiere decir que el 167 se deroga. Sí, porque no se formularon indicaciones ahí, presidente. Sí. Vamos por parte. ¿Ya? Perfecto. Lo que pasa es que ahí tengo la duda yo por técnica. Ahí tengo la duda yo por técnica legislativa, porque si yo propongo reemplazar el 166, en el fondo estoy cambiando lo aprobado ya por la comisión. Pero ¿se subentiende que queda derogado el 167? ¿O tendríamos que votarlo para precisarlo de mejor manera? Sí, hay que votar. ¿Ya? No, pues, lo que pasa es que sí está votado por la comisión. Estaba votada, porque estaba aprobado la derogación del artículo 166 y 167. Senadora Pascual.
Sí, presidente, lo que pasa, por su intermedio, obviamente saludarles a todos, a todas, es que nosotros al tener la indicación con respecto a no derogar el 166, sino que reemplazarlo, tendría que votarse en particular, digamos, nuevamente las indicaciones, tanto la del Ejecutivo o lo que está aprobado en general, digamos que son las 166 y 167 su derogación y el reemplazo de la nuestra, porque eso fue lo que se discutió con el Ejecutivo que venía propuesta. Nosotros tenemos una indicación con la senadora Allende, que era precisamente, nosotros entendíamos que al eliminar el 150, que es el artículo del patrimonio reservado, entraba en directa relación y bajo las mismas hipótesis el 167, pero en la sesión anterior explicamos, 2 sesiones anteriores, mejor dicho, explicamos que el 166 nosotros nos colocábamos en una hipótesis que es distinta al patrimonio reservado y que tiene que ver con aquellas situaciones en las cuales o una herencia o una donación es dada a cualquiera de los dos cónyuges, ojo, no solo en el caso de las mujeres, pero con la estricta solicitud de que el otro o la otra no tenga administración sobre él. Por lo tanto, esa es una hipótesis diferente al patrimonio reservado que protegía a las mujeres en el ámbito de la discriminación que implicaba la sociedad conyugal por tener la administración por defecto solo en el marido. Ese es un poco lo que nosotros estábamos discutiendo. Nosotros hicimos una propuesta de redacción y entiendo que el Ejecutivo, y me ratifica si no me equivoco, estuvieron en la reunión de asesores y asesoras nuestras y tienen a bien poder tener una idea similar con unas pequeñas modificaciones. Eso es lo que... Muchas gracias, senadora Pascual. Señorita Grace. Por su intermedio, presidente, efectivamente el Ejecutivo tiene una propuesta de redacción eliminando unas frases, digamos, y un artículo, pero estamos de acuerdo con reincorporar el artículo 166 con las modificaciones que si quiere, presidente, leo, para que estemos todos en conocimiento. Por favor. Artículo 166. Si a uno de los cónyuges casado en sociedad conyugal se hiciera una donación o se dejara una herencia o legado, con la condición precisa de que en las cosas donadas, heredadas o legadas no tenga la administración el otro cónyuge y si dicha donación, herencia o legado fuera aceptado por el primero, se observarán las reglas siguientes. Primero, con respecto a las cosas donadas, heredadas o legadas, se aplicarán las disposiciones de los artículos 159, 160, 161 y 163. Pero disuelta la sociedad conyugal, las obligaciones contraídas en su gestión separada podrán perseguirse sobre todos los bienes. 2. Los acreedores... Sí. Y la única modificación es que salió el artículo 162. Exactamente. Exactamente. Se elimina el 162. 2. Se mantiene tal cual. Los acreedores del cónyuge que administra los bienes de que se trata este artículo no tendrán acción sobre los bienes del otro cónyuge a menos que comprobaren que el contrato celebrado por el primero se dio en utilidad del segundo de la familia común. Por su parte, los acreedores del cónyuge o de la sociedad no tendrán acción sobre los bienes que un cónyuge administre en virtud de este artículo a menos que probaren que se dio en utilidad de este último un contrato celebrado por la sociedad o por el otro cónyuge. 3. Los frutos de las cosas que son administrados en virtud de este artículo pertenecerán al cónyuge que las administra. Ahí hay un cambio en la redacción que el artículo señalaba anterior, digamos, al cónyuge el cónyuge que detenta dicha administración. El Ejecutivo propone solamente cambiar esa parte y decir el cónyuge que las administra. Pero no hay cambio en el sentido, digamos. Nada más. Si pudiese explicar la eliminación del 162. Claro, la exclusión, exacto. Lo que pasa es que el artículo 162, que ya fue aprobado por la Comisión, señala, si un cónyuge separado de bienes confiere al otro la administración de alguna parte de los suyos, será obligado este último como simple mandatario. El 162
por tanto, dice relación cuando un cónyuge que está separado de bienes confiere al otro la administración. Por lo tanto, incluir el 162 en el 166 iría en contra del espíritu finalmente de lo que pretende el 166, que es no poder delegar la administración al otro cónyuge. Y el 162 implica todo lo contrario, y por eso se elimina. ¿Secretaria, tiene alguna duda? Sí, que la veo que está ahí. ¿No? Ya. ¿En votación? ¿Por unanimidad? ¿Aprueban? Sí, presidente. Aprobado. Aprobado. Presidente, se aprueba entonces la indicación con las modificaciones que nos hizo el Ejecutivo, ¿cierto? Eso. Sí, se aprueba la indicación de las senadoras Allende y Pascual con la modificación de texto del Ejecutivo y entendiéndose que el 167 queda derogado. Siguiente, Grace. Señor presidente, tocaría entonces el 511, el artículo 511 de la página 46, porque los anteriores dicen relación con la administración extraordinaria, en que el jueves ya el Ejecutivo presenta propuesta a asesores y asesoras. 46. Sí. Presidente, en la página 46 hay una indicación, espérese, sí, referida al artículo 511, regla relativa a la incapacidad sobreviniente, 46, presidente, aquí, mire. Sí. Sí, acá hay una indicación del expresidente Piñera para reemplazar este artículo 511 por el siguiente. Si por el matrimonio de quien ejerce la tutela o curaduría quedare el pupilo sujeto a su patria potestad o a la de su cónyuge, cesará la guarda. Si por el matrimonio de quien ejerce la tutela o curaduría quedare el pupilo sujeto a su patria potestad o a la de su cónyuge, cesará la guarda. Se refiere cuando alguien que tiene la tutela se case. ¿Ah? ¿Eso? Y el pupilo que tiene, el pupilo que ejercía la tutela, queda sujeto a su patria potestad o a la de su cónyuge, cesará la guarda, claro. Termina la tutela. Exactamente. Porque asume la patria potestad. Pero la minuta dice que hay que ver el 503, no el 511, no entiendo nada. La persona que contrae el matrimonio. O sea, por el solo hecho de casarse. ¿El Ejecutivo lo quiere explicar? Señorita. ¿Quién es el pupilo? Sí, perdón, presidente, pero yo también tampoco entendí. Si por el solo hecho de casarse, quien ejerce la curaduría cesa la guarda, es como raro, a ver si me pueden explicar. Ya, el Ejecutivo mantiene la indicación del Ejecutivo anterior. Esto en relación a que actualmente la norma regula el supuesto que de una mujer que tiene la tutela respecto de un niño, niña o adolescente que no es su hijo, un tercer niño, niña o adolescente que no es su hijo, porque de lo contrario sería patria potestad, ¿ya? La persona entonces contrae matrimonio y por ese hecho el pupilo queda sujeto a la patria potestad del marido y la mujer, entonces cesa la guarda una vez casados, contraído matrimonio, la guarda muta a patria potestad con la administración de los bienes de ese niño, niña o adolescente. Sobre un padre que no es, o madre que no es. Claro, es de un tercero que no es hijo, de un niño o niña que no es hijo del cónyuge que va a contraer matrimonio. Por ejemplo, un sobrino que, por ejemplo, fallece el padre o madre y uno de los cónyuges
asume la guarda de ese sobrino. Eso. Asume la guarda y una vez que se contrae matrimonio, el pupilo que está con guarda queda en régimen de patria potestad de ese matrimonio. Eso es. Y ya no se refiere solamente a la mujer, sino que se refiere a ambos cónyuges. O sea, suena raro. Pero hace responsable al cónyuge, en el fondo, de la patria potestad por el hecho de casarse. De casarse. Con quien tiene la guarda. Exacto. Y queda en régimen de patria potestad. En el ejemplo que puso Grace, es cuando fallece una persona. Por Cuando ejemplo. no fallece, Los dos. Que tiene si tiene filiación determinada, ese niño o niña estaría bajo la patria potestad de su padre o madre, que correspondiente, digamos, por lo tanto, el tercero no estaría ejerciendo la guarda. En la hipótesis de este entonces artículo, habría que aclarar que es el caso de viudez de uno de los cónyuges, para que quede explícito. Si eso lo... Es por dictación del tribunal, en el fondo. No, Siempre es por dictación del tribunal. Eso demuestra lo complicado que es. claro. porque en ese caso no hay que explicitarlo, senador, porque en ese caso quien tiene la filiación determinada es el padre respecto a su padre o madre. Ambos ejercen la patria potestad automáticamente por disposición legal. En caso de no existir padre o madre o no existir filiación determinada, por ejemplo, ahí el tribunal, efectivamente, como lo señala el presidente, nombra al tutor correspondiente. Y ahí se da inicio, digamos, a la guarda del artículo y la aplicación. Automáticamente, el padre o madre, por disposición del código, tienen la patria potestad del niño o niña. Gracias, Grace. Senadora Pascual. Pregunta. Pupilo, pupila, en derecho. ¿A quién se refiere? Porque no se está refiriendo al hijo o la hija. Por lo tanto, por lo mismo, digo, porque partir de eso para poder aclararnos el artículo, porque si no, no nos entendemos. Por eso mi pregunta, presidente, si nos pudieran contestar eso para poder hacerme el ejemplo claro de... No. Pupilo o pupila es quien está sujeto a tutela o curatela, que no es el hijo, por cierto, porque si no tendría la patria potestad. Estamos hablando derechamente de un no hijo. Exacto. Estamos hablando que no es hijo porque si no estaría por derecho propio. Claro. ¿Alguna otra duda? Sí. Senadora Pascual. Si entonces el pupilo o la pupila es quien está sujeto a tutela y que no es hijo, ¿por qué cesa la guarda? Grace. Señor, Porque contrae matrimonio. Efectivamente. Si La persona que tiene la guarda, contrae matrimonio, si la porque es sí, porque el es- guardador porque- o exacto, guardadora. el guardador ¿sí? contrae, claro, es incompatible con la tutela o curatela, es incompatible con la patria potestad, finalmente. Porque se transforma a patria potestad. La tutela o curatela se transforma en patria potestad una vez con. Por ejemplo, yo soy, perdón, disculpe, presidente, para poner un ejemplo bien concreto. Yo tengo a mi cargo una sobrina. Yo me casara. Esa sobrina ya no tengo la posibilidad de cuidarla, de ser su curadora ni su tutela. se transforma en la patria potestad tuya Ah, con ok. tu marido. Pasa, ya, ok. Ok. ¿En votación? Senadora Allende. Encuentro un poquito enredada la redacción. Yo no sé si necesariamente vos sugeriría al Ejecutivo si estuvieran disponibles para cambiar un poco la redacción. Yo creo que si se cambiara la redacción, para hacerla más comprensible sería ideal, pero bueno, eso ya es decisión del Ejecutivo. Pero la verdad es que yo siento que entiendo el fondo, pero la redacción me parece muy enredada. Esa es la verdad.
O sea, yo creo que también, yo sé que estos temas son bien áridos y difíciles, pero deberíamos buscar la forma en que esto sea legible o leíble o comprensible para quienes no son abogados ni ejercen este tipo de situaciones así tan específicas. Esa es la verdad. ¿Señora Grace? Señor presidente, sin perjuicio, se mantiene en estricto rigor la redacción original del Código Civil. Sí. Lo único que se cambia, digamos, es que se hace aplicable a ambos cónyuges, pero la redacción y el sentido Sí, es eso del está artículo original del 511. Por lo tanto, o sea, sin perjuicio de eso, podríamos buscar una manera de hacerlo más fácil, de más fácil entendimiento. Bien, lo dejaríamos pendiente a espera de Es complejo. una mejor redacción del... Ya. Sí. Vamos a tratar de... Bien. Ok, siguiente. Siguiente. Continuamos con la página 47, representante del Ejecutivo. Sí. Artículo 810, página 47. Presidente, ahí sí, como dice el senador Proens, está retirada la indicación del expresidente Piñera, pero el Ejecutivo actual propone reemplazar lo que se aprobó en general respecto al artículo 810 y propone derogarlo. Página 47, senadora. 47. Columna tercera. Sí, columnas terceras y cuartas referidas al artículo 810. Aquí, lo aprobado en general, bueno, se suprimían distintas menciones a marido, administrador de acceso conyugal, etcétera. El expresidente Piñera proponía sustituirlo, pero se fue retirada esa indicación y reemplazada por el actual Ejecutivo que propone derogar el artículo 810. Señorita Grace. Sí, las indicaciones buscan derogar el artículo 810 por ser incompatible efectivamente con lo que se ha venido votando. El usufructo legal del padre o madre se encuentra regulado en los artículos 250 y siguientes del Código Civil y con respecto a la patria potestad en los artículos 243 y siguientes del Código, por lo que el artículo 810 ya no tiene aplicación con las indicaciones que han sido aprobadas, toda vez que el marido ya no es administrador de la sociedad conyugal y, por lo tanto, la norma pierde sentido. Ofrezco la palabra. En votación, unanimidad. Aprobado. Siguiente. ¿Vamos en las páginas siguientes? Ya, presidente. Luego viene página, sí, Pérez, 47 y en la página 48. Ya, en la página 48 se propone, o sea, lo que fue aprobado en general, dice, elimínase el inciso final del artículo 1225, ahí no se presentó indicaciones, por lo tanto se entiende que se mantiene esa eliminación. ¿Cierto? Referido a la sucesión, el marido requerirá el consentimiento de la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal para aceptar o repudiar una asignación deferida a ella. Eso queda. Esta autorización se sujetará a lo dispuesto en los dos últimos incisos del artículo 1749. Se entiende que con la. Pero, sí, diga. secretaria, tengo una duda. ¿Por qué hay dos artículos 125? Dice, porque, no, esto es 255, perdón, es dislexia. Sí, son muy parecidos, sí, sí. No, incluso tuvimos que arreglar eso, presidente. Pero ahora está bien. Sí. Presidente, entonces, ¿se entiende que se mantiene la eliminación del inciso final del artículo 1225? Ya, eso está aprobado. Presidente, luego, ahora en el artículo 1255, aquí hay que recordar. Ahí hay un texto que tuvimos que sobreponer porque la ley de matrimonio igualitario sustituyó este artículo. Y cuando lo aprobaron en la Cámara de Diputados y la Comisión, cuando lo aprobó en general, todavía no se publicaba esa ley.
Y se eliminó esa mención a los maridos que aparece aquí en la segunda columna, porque el 1255 actual dice: tendrán derecho a asistir al inventario el albacea, el curador de la herencia yacente, los herederos presuntos testamentarios o intestatos, etcétera, y dice: las personas antedichas podrán ser representadas por otras que exhiban escritura pública o privada en que se les cometa este encargo, cuando no lo fueren por sus cónyuges, tutores, curadores o cualesquiera otros legítimos representantes. Nunca se menciona ya, o sea, ya no se menciona más la expresión maridos. ¿Tendríamos que rechazar esto? Exacto. Para eliminarlo. Eliminar, exactamente. Esto que se aprobó en general hay que eliminarlo. ¿Por unanimidad? No, solamente lo que dice Lo de los maridos. Sí, el 41. porque está suprimiendo algo que ya no está. Exacto. Sucesión por causa de muerte sin testamento. Te perdona la curiosidad, si me permite esa pequeña digresión. ¿Cuánto será el porcentaje de gente que muere sin testamento versus la que deja en testamento? La mayoría. Lo desconozco, pero efectivamente es la mayoría. La gran en la regla mayoría es general sin testamento. sin testamento. Intestado. Sí, claro. Y cuando no hay testamento, obligatoriamente que la familia se puede poner de acuerdo o tiene que intervenir un tribunal. No, a ver, cuando no existe testamento, el Código Civil establece asignatarios forzosos que deben ser respetados en sus asignaciones. Hijos o hijas, el cónyuge sobreviviente, hijos, hijas, ascendientes, hay órdenes de sucesión. Y se debe respetar sus cuotas, la mitad legitimaria, la cuarta libre disposición y la cuarta mejora. En el testamento también se respeta si hay una ordenancia. Sí. Queda la cuarta libre disposición. Bueno, ya. Entonces, lo otro, la supresión de la expresión maridos quedaría sin efecto. Aprobada. Ya. Sí. Presidente, en la página, empieza la página 48 y sigue la 49. Aquí vamos a ir viendo varias modificaciones que se aprobaron en general y que no se le presentaron indicaciones, por lo tanto se entiende que se mantienen. Rápidamente, presidente, artículo 1287, cuando se aprobó en general, dice: elimínase en el inciso segundo del artículo 1287 la frase "y el marido de la mujer heredera que no esté separada de bienes", pasando a ser la coma, punto final. Por lo tanto, ahí se está haciendo adecuaciones, presidente, a las modificaciones que se están aprobando ahora. Y sí, son adecuaciones. Sí. Luego, en el 1322, presidente, también se suprime el inciso segundo que hace referencia al marido y una serie de posibilidades que tenía ahí. Luego, en el 1326, se elimina el inciso segundo, se exceptúa de esta disposición la mujer casada cuyos bienes administra el marido. Eso también ya va a quedar absolutamente atrasado. Y en el 1579 también se suprime la frase "los maridos por sus mujeres en cuanto tengan la administración de los bienes de esta". Eso también ya quedó absolutamente en el pasado, presidente. Sí, bueno. Presidente, entonces todo esto está aprobado, así que no... No tenemos que hacer nada, porque está aprobado. Está aprobado, así es, está aprobado por la comisión. Página 51, presidente. Tenemos en la primera columna, hay un epígrafe, ¿cierto?, que en el texto aprobado en general se sustituía, pero el presidente de la República propone suprimir el numeral 46, que está en la segunda columna, y por lo tanto se mantiene el epígrafe que dice "de las convenciones matrimoniales y de la sociedad conyugal". Pero eso se cambia porque pasó a ser régimen de sociedad conyugal y convenciones matrimoniales. No. Cuando lo aprobamos en general, cuando se aprobó en general, se aprobó que se sustituyera el título 22 del libro cuarto de las convenciones matrimoniales y de la sociedad conyugal por el siguiente: régimen de sociedad conyugal y convenciones matrimoniales. El presidente de la República propone suprimir ese numeral.
y que quede el epígrafe igual como está en la actualidad, que está en la primera columna. O sea, de las convenciones matrimoniales y de la sociedad. Así es. Sí. No. Sí, de acuerdo. ¿En votación? ¿Unánime? ¿Unanimidad? Ya. 1 de agosto. Luego, presidente, tenemos artículo 1715, que define lo que es las capitulaciones matrimoniales. La indicación del expresidente de la República fue retirada y el presidente de la República propone modificar, o sea, por lo tanto, perdón, reemplazar lo que está en la segunda columna por lo siguiente. Modifícase el artículo 1715 en el siguiente sentido. Primero, suprímese en el inciso segundo, primera columna, la frase tratándose de cónyuges del mismo sexo se estará lo dispuesto en el inciso siguiente. Eso fue en algún momento modificado por la ley de matrimonio igualitario, pero como ahora todo va... ¿Estamos sí, corrigiendo en la segunda columna? no, En la primera. en la primera. Volvemos a la original. Sí, ¿Ya? porque se reemplaza lo que se aprobó en general por lo que primero estamos viendo aquí que tiene letra... tiene dos letras, presidente. La primera letra, claro, en el inciso segundo, suprimir esa frase final que dice tratándose de cónyuges del mismo sexo, se estará lo dispuesto en el inciso siguiente y luego se propone suprimir el inciso segundo. Al final de la... Al final de la... Me costó encontrar. Sí. Esta es la que se elimina. Se elimina y luego, conforme a lo que se está eliminando, que dice se estará lo dispuesto en el inciso siguiente, se propone suprimir o eliminar también, porque el inciso siguiente actualmente dice los esposos del mismo sexo podrán celebrar capitulaciones matrimoniales, pero en caso alguno podrán pactar el régimen de sociedad conyugal. Ahora, como todo se regula por, bueno, un solo matrimonio, para decirlo en fácil. ¿Podría leer lo que queda? Entonces quedaría así, 1715. Se conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales las convenciones de carácter patrimonial que celebren los esposos antes de contraer matrimonio o en el acto de su celebración. En las capitulaciones matrimoniales que se celebren en el acto del matrimonio, solo podrá pactarse separación total de bienes o régimen de participación en los gananciales. Así quedaría. ¿En votación? ¿Unanimidad? ¿No? La senadora... Consulta, seguramente es de Perogrullo la respuesta, pero me bajó la- Senadora Allende. ¿Por qué solo pueden pactar la separación total de bienes o participación de gananciales? Porque supone que entran en la sociedad conyugal, eso me quedó claro, perdón. Por su intermedio, señor presidente, el régimen de sociedad conyugal es el régimen supletorio. Si los cónyuges nada dicen, se entiende que es el matrimonio celebrado bajo sociedad conyugal. Por lo tanto, si los cónyuges pactan un régimen patrimonial, puede ser separación de bienes o... ya están con sociedad conyugal. Exacto. Si nada dicen, se entiende sociedad conyugal, o si no, pueden optar por separación de bienes o participación en los gananciales. De acuerdo. Senadora Pascual. Sí, presidente, si me permite, por su intermedio, preguntarle al Ejecutivo. Las dos supresiones que se hacen en este artículo tienen que ver con poder adecuar y eliminar la discriminación, en definitiva, para los matrimonios del mismo sexo y, por lo tanto, lo que estamos haciendo es que el régimen supletorio sociedad conyugal queda para los matrimonios heterosexuales o del mismo sexo y la capitulación... ¿Sí está bien? No, perdón. Y las capitulaciones matrimoniales distintas a la sociedad conyugal serían separación de bienes o participación en los gananciales. Todas las alternativas las está dando para los dos tipos de matrimonio. Eso es lo que estamos haciendo con esta supresión. Eso es lo que quiero ratificar. Efectivamente. ¿Quiere agregar algo? Solo ratificar lo que señala la senadora Pascual, que las indicaciones del Ejecutivo buscan entonces que tanto el régimen de sociedad conyugal como de separación de bienes como de participación en los gananciales sea aplicable a todo tipo de matrimonio, incluyendo los matrimonios de personas del mismo sexo. Yo tengo una duda que es complementaria a lo que planteó la senadora
Allende, que es: ¿puedo yo tener capitalizaciones matrimoniales siendo casado en sociedad conyugal? Sí, porque en las capitulaciones matrimoniales se pueden realizar otros pactos. Otros pactos. Es que el texto dice: en las capitulaciones matrimoniales que se celebren en el acto del matrimonio, solo podrá pactarse separación total de bienes o régimen de participación en gananciales. No, es que con este texto me lo excluye. Eso es lo que entiendo. Por eso, para aclarar. A ver, las capitulaciones matrimoniales, en el inciso segundo, solo podrá pactarse separación total de bienes o régimen de participación en los gananciales porque son los regímenes del matrimonio restantes, digamos. Sin perjuicio de eso, en las capitulaciones matrimoniales se pueden celebrar otro tipo de pactos respecto a, por ejemplo, que no tengan que ver con el régimen patrimonial del matrimonio. ¿Ya? El reconocimiento de un hijo, por ejemplo. En el fondo, las capitulaciones que son previas o son Paloma. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Las capitulaciones matrimoniales pueden ser previas o coetáneas al matrimonio. Como el régimen supletorio es la sociedad conyugal, la única posibilidad de cambio de régimen patrimonial es que haya una capitulación que en el fondo establezca cuál es la voluntad de los cónyuges de someterse a la separación de bienes o a la participación en los gananciales. Eso es lo que permiten estas capitulaciones. Posteriormente, una vez ya celebrado el matrimonio, si están en sociedad conyugal, por ejemplo, los cónyuges, ellos pueden, no por medio de una capitulación matrimonial, porque estas son previas o coetáneas al matrimonio, pueden pactar cambiar su régimen a separación de bienes o participación en los gananciales. Lo que no se puede hacer, y porque se prohíbe por norma expresa, es que los cónyuges que si han celebrado una capitulación patrimonial, una capitulación matrimonial coetánea al matrimonio que establece que van a tener, por ejemplo, un régimen de separación de bienes, es que no pueden pactar la sociedad conyugal. Porque lo que se protege es también el derecho de los acreedores respecto del patrimonio, porque se puede ver mermado, en el fondo, si yo junto o cambio la disposición de los bienes, pero lo que se puede hacer es que estas capitulaciones, que son previas o coetáneas, que puedan determinar el régimen, que como ya les señalaba, la de sociedad conyugal es supletoria, solamente en el fondo podemos escoger entre los otros dos. Eso. La senadora Pascual quería... Grace. Tal como dijo Paloma, las capitulaciones pueden ser coetáneas o anteriores al acto del matrimonio. Cuando son coetáneas al acto de matrimonio, solamente se puede regular el régimen patrimonial del matrimonio, pero si son anteriores al matrimonio, se puede pactar, por ejemplo, la exclusión de algún bien que va a ser administrado por uno de los cónyuges en específico, por ejemplo. Se puede hacer convenciones de otra naturaleza distintas al régimen patrimonial del matrimonio. Eso. Senadora Pascual. Sí, yo creo que también puede ser más fácil de graficar, es que, como la palabra lo dice, la capitulación es una renuncia y, por lo tanto, si el régimen por defecto, supletorio, lo que manda, si uno no dice otra cosa, es sociedad conyugal. Y, por lo tanto, desde esa perspectiva, renunciar a la sociedad conyugal solo puede dar origen a otros dos regímenes patrimoniales que son distintos y diferentes, obviamente, a la sociedad conyugal. Por eso es que está redactado así el artículo. No pueden estar las tres alternativas, porque solo le da pie a esas dos nuevas alternativas. Eso, para la historia. Muchas gracias, senadora Pascual. ¿En votación? ¿Unanimidad? Aprobado. Presidente, página 52. En la primera columna
se consigna el artículo 1718 del Código Civil, que dice: a falta de pacto en contrario, se entenderá, por el mero hecho del matrimonio, contraída la sociedad conyugal con arreglo a las disposiciones de este título. La aprobación en general, y esto viene desde la Cámara, con otra idea de modificaciones al tema de la sociedad conyugal y otras materias, agregaba 2 incisos. El expresidente Sebastián Piñera proponía otra modificación y eso fue retirada. Hay una indicación de la senadora Núñez y senador Sangüesa, pero primero hay que decir que el Ejecutivo actual propone suprimir el número 48, que le agregaba unos incisos al 1718, y por lo tanto el artículo 1718 queda solamente con lo que se acaba de leer. A falta de pacto en contrario, se entenderá por el mero hecho del matrimonio, contraída la sociedad conyugal con arreglo a las disposiciones de este título. La senadora Núñez y el senador Sangüesa proponían, respecto de lo que se había aprobado en general, reemplazar la frase o por el marido o la mujer o individualmente, entendiendo que eso era conforme a lo que se había aprobado en ese momento. Sí. 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 ¿Puede retirar la suya? Lo que propone el Ejecutivo es eliminar lo que se agregó. Todo esto. ¿Ya? Y Claro. queda- 1718 tal cual como está en la primera columna. Exacto. Bien, entonces retiramos la... La tuya. Está bien. Sí, presidente, porque además lo que se proponía ahí No, pues, sí, ya se estaba metiendo en lo que es la administración, que se eso cae viene más solo. adelante. Sí. Así es. Bien, entonces, en votación, unanimidad. Aprobado. (1719) Aprobado en general, se le introducen varias modificaciones. El expresidente Piñera había propuesto derogar el artículo 1719, esa indicación no fue retirada, por lo tanto, se entiende que hay que votar esa indicación. El 1719 actual dice: la mujer, no obstante la sociedad conyugal, podrá renunciar su derecho a los gananciales que resulten de la administración del marido, con tal que haga esta renuncia antes del matrimonio o después de la disolución de la sociedad. Lo dicho se entiende sin perjuicio de los efectos legales de la participación en los gananciales, etcétera. ¿Esta norma es incompatible? Yo entiendo que Sí, sí, con presidente. lo que ya retiramos. Y no se le formuló, o sea, no se retiró esa No. indicación. Por lo tanto, ¿en no- votación? ¿Unanimidad? Ya, 4. Exacto. sí. Siguiente. Siguiente. Artículo 1720. Aquí se aprobó en general la sustitución del 1720. El expresidente Piñera proponía otra sustitución del 1720. Fue retirada y el actual Ejecutivo propone modificar el artículo 1720 y dice: suprímese en el inciso primero, que está en la primera columna, ¿cierto?, la frase: en el primer caso se seguirán las reglas dadas en los artículos 158, inciso segundo, 159, 160, 161, etcétera. También se podrá estipular que la mujer dispondrá libremente de una determinada. Primero, entonces, dice suprimir esa frase, ¿cierto? Y luego propone suprimir el inciso segundo. Por lo tanto, el 1720 quedaría: en las capitulaciones matrimoniales se podrá estipular la separación total o parcial de bienes. Más. Señora Grace. Señor presidente, a ver, se mantiene vigente que en las capitulaciones matrimoniales entonces se podrá pactar separación total o parcial de bienes. Las indicaciones anteriores del Ejecutivo anterior suprimían la posibilidad de separación parcial. ¿Qué es la separación parcial de bienes? Los cónyuges pueden pactar con respecto a algunos bienes que se miren como separados de bienes, mientras que con el resto de los bienes se forma una comunidad.
¿Por qué se suprime la enumeración de los artículos en el 1720? Con la indicación del Ejecutivo del nuevo artículo 1749, las normas sobre administración separada de la mujer ya no tienen sentido, por eso se derogan dichos incisos que hacían referencia a los artículos en su antigua redacción. Más adelante, en el 1749, entonces, se explicita la forma de administración de la sociedad conyugal y se establecen las excepciones a la administración indistinta. El 1720 se refiere a la posibilidad entonces de pactar en las capitulaciones matrimoniales la separación total o parcial. Luego, el artículo 1749, inciso final propuesto en las indicaciones, señala que cada cónyuge administra sus bienes propios que no ingresen al haber social, sujeto empero a las obligaciones y limitaciones que por el presente título se le imponen y a las que haya contraído por las capitulaciones matrimoniales, como por ejemplo la separación parcial de bienes. Es decir, el 1720 nos permite pactar la separación total o parcial de bienes en las capitulaciones matrimoniales que se celebren antes de contraer matrimonio. La referencia a esas normas que hacía el 1720, que son las que se suprimen, tenía sentido porque no había una norma como la del artículo 1749, inciso final, que se proponen en las indicaciones del Ejecutivo, que señala cada cónyuge administra sus bienes propios que no ingresen al haber social, sujeto empero a las obligaciones y limitaciones que por el presente título se le imponen y a las que haya contraído por las capitulaciones matrimoniales. Perfecto. Senadora Pascual. Gracias, presidente, por su intermedio. Preguntar, cuando hicimos la adecuación del artículo 166, se hace referencia a casi la misma cantidad de artículos que en este artículo 1720. ¿Cuál sería la diferencia de eliminarlos en este artículo y de mantenerlos, salvo el 162, en el artículo anterior ya aprobado? Eso. ¿Me explico? Cuando partimos el debate en la sesión de hoy día, el artículo 166 venía primero propuesto para derogarse igual que el 167. Nosotros logramos hacer que la indicación de la senadora Allende y quien habla pudiera mantenerse. Los mismos artículos nombrados en este 1720 están nombrados en el 166, el 159, el 160, el 161, el 162 se excluyó y el 163. Aquí hace referencia a un artículo nuevo, que es el 158, inciso segundo, pero vuelve a nombrar 159, 160, 161, 162 y 63. Me queda claro la sustitución del último inciso porque hace remisión al 167, que ya está derogado, pero este segundo inciso hace remisión a los mismos artículos que sí mantenemos en el 166. Entonces, no quiero enredar la pita, pero ¿cuál sería la diferencia para eliminarlos aquí y mantenerlos en el otro? Eso es lo que estoy preguntando. Presidente, no sé si me estoy autoexplicando, pero puede ser que la diferencia esté porque en el 166 es con respecto a sociedad conyugal y aquí en el 1720 es con respecto a la separación total de bienes. Y por lo tanto, en sociedad conyugal no nosotros remitimos, digamos, una hipótesis que pudiera seguir siendo administrado solo la mujer o uno de los cónyuges, y en cambio en el 1720, al ser separación total de bienes, no tiene sentido. Señorita Grace. Estaba profe. Efectivamente, eso es, y
Y las reglas de administración son las que están consagradas en el 1749 finalmente, la de la sociedad conyugal. Y esto, el 1720, dice relación con con el pacto de separación de bienes, efectivamente. Son regímenes distintos. Yo tengo una duda, porque en la indicación del Ejecutivo, ¿cierto? Dice que se suprime, la letra A dice, suprímese en el inciso primero, y al final dice, y en el segundo se estará lo dispuesto en el artículo 167. Pero eso, el 167, nosotros lo derogamos. La indicación dice relación con suprimir toda esa referencia desde el punto seguido. Se elimina toda esa parte. Perfecto. Y se termina, y ahí termina ya. O sea, lo que queda es, en las capitulaciones matrimoniales se podrá estipular la separación total o parcial de bienes. Perfecto. Ahora entendí. ¿En votación? ¿Unanimidad? ¿Sí? 4-0. Presidente, luego está el artículo 1721, en la primera columna, que dice: el que se halla bajo curaduría necesitará de la autorización de su curador para las capitulaciones matrimoniales. En el texto aprobado en general se suprimían algunas menciones, pero el actual Ejecutivo propone suprimir este numeral 51, por lo tanto, para suprimir el numeral 51, por lo tanto, se mantiene el 1721, tal cual. Eso. Ese es, pero presidente. este fue modificado por la ley 21.515. El texto que tiene actualmente ahí, ese es el texto. ¿Este es el de la ley 21.515? Claro, sí. Eso es lo que resultó de cuando se modificó por la ley 21.515. El que se halla bajo curaduría necesitará de la autorización de su curador para las capitulaciones matrimoniales. Pero no puede. Puede haber curador mayor, persona mayor de 18 años con curador. Sí, ¿o no? Sí, está vinculado. Lo que pasa es que el 1721 actual quedó así con la modificación que hizo la ley 21.515. No, que es posterior a lo de la Cámara. Acuérdense que esto es hace varios años atrás. Sí, yo creo que este es el texto original del 1721, porque no podría haber... No, sí, sí. El texto... Sí. Presidente, ahí está modificado. El torpedo dice a favor, ya está claro. El torpedo dice a favor, está boleto. La explicación, ¿eh? ¿Qué dice su explicación, senador? Declaración de matrimonio. Y esto fue el 28 de diciembre del 22, por lo que su modificación es una adecuación al texto legal vigente. Perfecto. Y se mantiene. ¿Ya? Necesitamos mantener ese texto. Bien. ¿En votación? ¿Unanimidad? Aprobado. Presidente, Después de la ahora explicación del senador vamos a ingresar a lo que es el artículo 1723. Aquí, perdón. En la 54. Página 54 Al empieza final. y continúa en la página 55. Sí. El 54, 55, 56. Aquí el 57. presidente, el expresidente de la República había propuesto una serie de modificaciones, pero eso fue retirado. Por lo tanto, hay que dirigirse a la cuarta columna. Actual Ejecutivo propone reemplazar
el numeral 52, que era el que establece lo que se aprobó en general, por el siguiente. Y todo en relación con el artículo 1723. El Ejecutivo actual propone entonces reemplazar en el inciso segundo del artículo 1723, esto es la página 55, la expresión del marido o de la mujer por de uno de los cónyuges. Entonces, esto está relacionado con el pacto que durante el matrimonio los cónyuges podrán sustituir el régimen de sociedad de bienes por el de participación en los gananciales o por el de separación total. Inciso segundo, el pacto que los cónyuges celebren en conformidad a este artículo deberá otorgarse por escritura pública, etcétera, etcétera, y dice, el pacto que en ella conste no perjudicará en caso alguno los derechos válidamente adquiridos por terceros respecto del marido de la mujer. Se sustituye del marido de la mujer por de uno de los cónyuges. Esto, presidente, es una adecuación. Es una adecuación. ¿Qué cosa, presidente? Yo sí, porque es lo que se cambia. Sí. ¿Ya? Dice, ¿es una indicación a todo? Es respecto, sí. O sea, el artículo 1723, conforme a la nueva indicación, solamente se modifica en la parte que hace mención del marido de la mujer por de uno de los cónyuges. Es de forma, ¿no? Es de forma, sí. Ofrezco la palabra en votación. Unanimidad. Unanimidad. Luego, presidente, página 57. Aquí respecto al epígrafe del párrafo segundo del título 22 del libro cuarto. El texto aprobado en general lo sustituía, pero el actual Ejecutivo propone suprimir esa sustitución y que por lo tanto el epígrafe queda como actual, como está actualmente, del haber de la sociedad conyugal y de sus cargas. Porque antes incluía del haber propio de los cónyuges, pero eso era conforme a lo que la Cámara de Diputados había aprobado. Correcto. Por lo tanto... Grace. Sí, señor presidente, por su intermedio. Efectivamente, se mantiene la redacción inicial del Código Civil, ya que las indicaciones del actual Ejecutivo no modifican los haberes que actualmente se regulan en el Código. Se reconoce el haber propio, el haber social relativo y absoluto, a diferencia de cómo está ya votado en el proyecto, digamos. Perfecto. No se innova en los haberes. Ofrezco la palabra en votación por unanimidad. Sí. Aprobado. Página 57. Aquí ya entramos a lo que es el haber de la sociedad conyugal, haber relativo. 1725, página 57. La indicación del presidente de la República a lo que se había aprobado en general, que hay que decir que la aprobación en general sustituía el artículo 1725 conforme a lo que venía, la línea que tenía ese texto que se aprobó. La indicación del presidente de la República, que también sustituía el 1725, fue retirada y el actual Ejecutivo propone suprimir lo que se aprobó en general, por lo tanto se mantiene el artículo 1725 en los mismos términos actuales y corresponde al haber relativo. El haber de la sociedad conyugal se compone y ahí está la enumeración. Yo voy a retirar la indicación que teníamos con la senadora Núñez. Sí, en la página 58 la retira. Perfecto. Eso dice mi torpedo. Bien. Y por lo tanto, presidente, habría que aprobar la indicación del actual Ejecutivo. Y quedaría el texto original. La senadora Pascual. Una pregunta, presidente, por su intermedio al Ejecutivo. Sí, yo entiendo solamente en el caso del numeral 1 del 1725 que las indicaciones que fueron aprobadas, que hizo la Cámara, digamos, y que están aprobadas en general, tengo la sensación que lo que buscaban era dar una diversidad de enumeraciones a los ingresos que genera el trabajo, y no todo trabajo es asalariado apatronado, para decirlo coloquialmente. Por lo tanto, desde esa perspectiva, no sé si el Ejecutivo tiene a bien solo incluir eso en el inciso primero, o sea, en el numeral 1,
yo sé que está haciendo referencia a todo tipo de empleos, pero pareciera que para algunos tenía que ver con el poder distinguir entre un salario y un honorario, en términos del boleteo de honorario, me refiero. Señorita Grace. El 1725, número 1, el Ejecutivo entiende que abarca todo tipo de ingresos en consideración a salario, pero también los emolumentos. Se entiende que en el lenguaje del código esa expresión abarca las otras expresiones, valga la redundancia, de tipos de ingresos. Y en ese sentido, por eso el Ejecutivo, como no se busca innovar en cosas, exacto, efectivamente, por eso solicitamos mantener la redacción actual del código, porque se entiende que se abarca todo. Bien, ofrezco la palabra. En votación, unanimidad. Aprobado. Por unanimidad. Retirado por el presidente. Página 59. 39, así es, presidente. Aquí, artículo 1726, referido a los bienes propios. El texto aprobado en general lo sustituía. El expresidente de la República también lo sustituía, pero se retiró esa indicación y el actual Ejecutivo propone suprimir el numeral 55, o sea, el artículo 1726 quedaría en los mismos términos actuales. Esto se refiere a los bienes propios, presidente. Quedaría el original, el 1726, ¿cierto? Señorita Grace. Así es, señor presidente, toda vez que el texto que viene de origen en el número 55, digamos, suprime el haber relativo, el texto del proyecto, y el Ejecutivo elimina, suprimir, digamos, o sea, solicita suprimir el 55, toda vez que, como señalé anteriormente, no se modifican los distintos tipos de haberes de la sociedad conyugal y se mantiene el texto original. Y se reconoce, por tanto, el haber relativo. Se mantiene el haber relativo. Exacto. Ya. Ofrezco la palabra. Senadora Pascual. Sí, si el Ejecutivo pudiera contestarnos si con la mantención del artículo 166 queda en coherencia con la mantención de este artículo 1726 original. Yo entiendo entender que sí, pero quiero la respuesta para la historia fidedigna de la ley. Sí, de hecho, la redacción original del código, en la redacción original del código existe tanto el 1726 como el 166. O sea, no se innova. Y no son normas contrapuestas y, de hecho, en la actualidad existen, digamos, coetáneamente. Senadora Pascual. Sí, solo para la historia fidedigna de la ley quiero plantear que me parece, voy a aprobar, digamos, la supresión del numeral 55 y por lo tanto la mantención del artículo 1726 tal cual está, porque ratifica la absoluta coherencia con la mantención del artículo 166 que nosotros modificamos con la senadora Allende y que fue recientemente aprobado por la comisión, puesto que precisamente se colocaba en la hipótesis de una herencia de una donación o de un legado que es administrado solo por uno de los cónyuges y por lo tanto eso está explicitado en el primer inciso del artículo 1726. Que no entre en la sociedad conyugal, digamos, eso es lo que quiero decir. En votación, por unanimidad, aprobado. Habiéndose cumplido el horario, vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos mañana. Muchas gracias.